Jesús Úbeda, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manolo? Pues visto el cariz de los acontecimientos, estoy pensando que el nombre de tu programa, La Trinchera de Llamas, es cada vez más literal, ¿eh? La verdad es que creo que hemos acertado en el título del Sí, programa, ¿verdad? Porque madre mía. estamos en la trinchera Yo, mediática, en la trinchera ideológica, rodeados de rojos enemigos, empezando madre, por el rojísimo Pedro Sánchez. yo ya he pedido un Kevlar, ¿sabes? O sea, un traje de Kevlar por lo que pueda suceder. Y hoy además, Jesús, vamos a hablar también de ataques, Sí, hablando de cierre de de medios. ataques y de cierre de medios de Sí, sí, comunicación. ¿De qué sí. vamos a hablar hoy? Cuéntanos. Pues te traigo, te traigo un periódico que fue público y por ende no del todo libre, pero en el que, Manolo, a mi juicio, se hizo el periodismo más fascinante de la historia reciente de España. Es un periódico que yo nunca he leído porque se dejó de publicar hace ya mucho tiempo, pero que desde luego es uno de los grandes paradigmas de la prensa española. Sí, se llamaba Pueblo, perteneció durante el franquismo al Ministerio de Sindicatos y en él, pues toma nota, trabajaron popes como Arturo Pérez Reverte, José María García, Raúl del Pozo, Manolo Molés, Manolo Marlasca padre, Carmen Rigal, José María Carrascal, José Luis Balbín, o sea que mataos no eran precisamente, ¿eh? Grandes tótems del periodismo y del columnismo patrio, una gran escuela de grandes periodistas. Sí, sí, sí. Desde el año 64 hasta su cierre, Pueblo se encontraba en el número 73 de la calle Huertas. Y bueno, en ese edificio había una whiskería, un gimnasio, un ascensor que lo llamaban Pater, que era extrañísimo, que funcionaba como una noria. Las, las máquinas de escribir estaban encadenadas a la mesa para que nadie se las llevara. En la redacción se fumaba, se bebía, se jugaba. Has visto Primera Plana de Willy Wilder, ¿no? Una de los grandes. A mí me encanta el cine, me gusta mucho también el cine clásico. Esa es una de las grandes películas Sí. sobre periodistas, de cómo se redactan los artículos, los titulares, cómo se investiga y sobre todo cómo eran los ambientes entonces de las redacciones, que Sí. efectivamente con bebida, con tabaco, eso ya no existe. Sí, sí, Pueblo era la versión española de aquello y sus periodistas, insisto, en mi opinión, hicieron el periodismo más fascinante que yo he conocido. Y bueno, más información, queridos oyentes, en el libro Nido de Piratas, editorial Debate, no sé quién es el autor y disculpen la publicidad subliminal, guiño, guiño. Bueno, ¿y por qué hablamos concretamente de Pueblo? ¿Por qué nos lo traes a la sección de hoy, Jesús? Pues porque el 17 de mayo se cumplieron 40 años de su cierre, un cierre previsible y lógico, no lo discuto, pero muy chapucero y muy triste. ¿Por qué muy triste? Em, Antes de hablar del cierre en sí, un detalle, Manu, hay una curiosidad tremenda y es que el ambiente de la redacción, que era bueno durante la dictadura, se emputece, con perdón, a medida que avanza la democracia. El periódico pierde una cantidad de pasta tremenda, llegan las reestructuraciones de personal, alguna gente se saca el carné del partido y defiende como un gato panza arriba su trinchera ideológica viendo que el barco se está hundiendo y lo dicho, que se cavan trincheras. Se cavan trincheras. El 23 de enero de 1983, el socialista José Antonio Gurriarán es nombrado director de Pueblo. Gurriarán era cojo. Y los más viejos del lugar cuentan que Emilio Romero, en su momento el gran director de Pueblo, nunca percibió la cojera de Gurriarán porque este siempre entraba de rodillas en su despacho. Vaya, vaya forma de expresar con cierto humor que era un grandísimo pelota. Sí, 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 sí. A Gurriarán se le recuerda principalmente por ser el último director de Pueblo. Durante esta época, insisto, todo se empezó a ir al guano. Muy grosso modo, te digo que la UCD elaboró una ley para cacarse los periódicos del Estado y el PSOE pasó de la teoría a la práctica. Muy grosso modo, insisto. Y al final fue Solana el que se ventiló a Pueblo, pero no de la mejor manera. O sea, que fue un ministro socialista el que acabó con este periódico. Un periódico que entiendo
o sea, de alguna forma dependía de forma directa o indirecta del gobierno, del Estado. Absolutísimamente, Ujú. absolutísimamente. O sea, el encanto de pueblo no está en las páginas de Nacional. El encanto de pueblo está en las páginas de Sucesos, de Internacional, en los reportajes eclécticos de gente como Raúl del Pozo, de Butanito, en las crónicas de guerra de Arturo Pérez Reverte, pero francamente la sección de Nacional de Pueblo, en democracia quizás sí, en los años de la transición, porque todo va haciendo un poco de chup chup, pero no es lo que yo más destacaría de ese periódico, ni de lejos, vamos. Me llama más incluso la atención lo que era el chic de Pueblo que las páginas de Nacional. ¿Y por qué dices, por qué comentas que este cierre fue trágico, fue una tristeza? ¿Cómo se produjo el cierre? Pues para empezar muy sucio, o sea, muy avinagrado, porque Solana, compareciendo en el Senado a primeros de abril del 83, dijo, para empezar, que no era partidario del cierre de Pueblo. El 17 de mayo del mes siguiente lo ajusticia. Una periodista que estuvo en Pueblo, que se llama Cristina Buigas, me contó que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se habló de los periódicos del movimiento que se estaban cerrando, pero no se mencionó a Pueblo. Entonces, una compañera que había estado en Pueblo, pero que en aquel momento, según Buigas, trabajaba en la oficina del portavoz del gobierno, se acercó a un periodista y le dijo, oye, pregunta si en el paquete de los periódicos que se cierran va a Pueblo, porque va a Pueblo y no lo han mencionado. El periodista preguntó y a Solana no le quedó más remedio que responder. Y así fue como se enteraron los periodistas de Pueblo que se iban al guano. O sea que, qué raro, ¿no? Por parte de un político mentir y ocultar la realidad. Resulta que Pueblo estaba incluido en el listado de periódicos Sí. del régimen, pertenecientes al Estado, que iban a ser cerrados, clausurados con la llegada de la democracia, pero lo ocultó Sí, sí, convenientemente. o sea, quienes dicen hay que recuperar el PSOE clásico, pero si en algunas cosas ya está recuperado, ¿sabes? No, no hay mucha diferencia entre el cambio de opinión de Sánchez y un cambio de opinión como este de Solana. ¿Y cómo sentó la noticia una vez que se descubre en la propia redacción de Pueblo? Bueno, pues según me cuentan, en Huerta 73 el director Gurriarán estaba encerrado en su despacho con el secretario de Estado de Comunicación y bueno, en la redacción se empezaron a ciscar en su madre y en la de Solana. Arturo Pérez Reverte me contó que fue uno de los ratos más amargos de su vida. Manolo Marlasca, el padre de Manu Marlasca, con el que estuvimos hablando la semana pasada, pues estaba llorando como un crío, gritaba, acordaos de Solana, acordaos de Solana. Y por lo que me han contado, algunos todavía procuran acordarse. O sea que fue un cierre hasta cierto punto absolutamente inesperado por parte de la redacción, de los que trabajaban entonces allí, ¿verdad? Sí, yo creo que también hubo un punto de sugestión de esto va a salir adelante, esto va a salir adelante, pese a que a todas luces se veía que el barco se hundía y, y que una criatura como Pueblo, donde mejor respiró, fue en los últimos años del franquismo y en la transición, o sea, luego ya cuando la democracia empezó a consolidar, o sea, la atmósfera del nuevo mundo no la supo procesar el sistema respiratorio. Madre mía, qué pedante me está quedando esto de la criatura. No, pero yo creo que está bien al hilo por mucha de la actualidad que por desgracia estamos registrando hoy en España. Yo soy totalmente partidario de la ausencia de medios de comunicación financiados con dinero público. ¿Ah, De sí? hecho, No lo sabes, no, de no, hecho, no. de hecho, bien sabes cuál es mi opinión sobre lo que habría que hacer con Radio Televisión Española, que es Sí, no cerrarla, sino directamente napalm. dinamitarla. Pero dicho lo cual, lo que sí es cierto, y creo que es bueno señalarlo y destacarlo, es que bajo esa cabecera a Pueblo, que fue mítica, que durante muchos años pues estuvo ejerciendo como periódico en España con gran éxito, especialmente, como bien cuentas, en algunas de las secciones más destacadas de ese periódico, como es la crónica de sucesos y otras tantas secciones de valor. La cuestión es que allí se iniciaron en esta profesión y crecieron como grandísimos periodistas, pues algunos de las mejores plumas del periodismo patrio de este país. Sí, sí, o sea,
quería homenajear hoy en el 40 aniversario del cierre de Pueblo a esa gente, a ese Arturo Pérez Reverte, Raúl del Pozo, Raúl Cancio, Balbín, Hermida, Carrascal. Ostras, Manu, es gente que ha vendido libros por millones, que ha llevado el timón de la opinión pública del país durante años, han tumbado gobiernos. Bueno, es igual, es exagerar. Han contribuido a ello, Han desde luego. contribuido, quizá, o sea, han sido, o incluso algunos lo siguen siendo, los cabezas de cartel, los reyes del mambo. Y muchos de ellos están cayendo en el olvido y no seré yo quien contribuya a ello. Pues un gran recuerdo, un sentido homenaje a todos esos periodistas ya convertidos en referentes de la profesión de la prensa libre, que en su día trabajaron en esa cabecera ya mítica, en la cabecera de Pueblo. Muchísimas gracias, Jesús, por traernos este episodio de la historia de España y de la historia del periodismo patrio, eh, que bueno, que está muy bien traerlo a colación en estos tiempos que corren precisamente tan negros para Sí. la prensa. ¡Viva la trinchera de llamas! Hasta luego, Jesús, un fuerte abrazo. Un abrazo, Manu.